la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, catedrático de la Universidad de Cuenca. Vamos a hacer una revisión de lo que significó el discurso presidencial al cumplir 2 años de gobierno, Lenín Moreno, y también hablar sobre la reorganización de los gobiernos locales. Bienvenido, sociólogo Zalamea. Iniciemos con el primer tema, el de informe a la Nación de Lenín Moreno, que ha sido bastante criticado en cuanto a las cifras, a los logros económicos en las redes sociales, más allá de que analistas consideran que hay aciertos en el manejo del tema financiero, destacando la actuación del ministro Richard Martínez por encima de los otros. Pero hay también inquietudes muy fuertes en cuanto a la política minera y la política petrolera del gobierno. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Roxana. Bueno, realmente creo que de manera general, y además casi en el histórico del discurso del poder, los presidentes de la República, cuando dan su informe de labores, siempre hacen apología de sus actos, de sus acciones. Siempre evidencian un informe donde aparentemente todo son bondades, todo son realizaciones, todos son éxitos, todo está bien, en definitiva, ¿no? Daría la impresión de que están hablando de un país diferente al que corresponde a la percepción mayoritaria de las respectivas poblaciones de los países. Y esto no es únicamente una característica de los últimos tiempos, de las últimas décadas. Tradicionalmente, pues, ese ha sido, repito, el discurso del poder. Sin embargo, ya un análisis frío, objetivo, lo más veraz posible, contrastando con la realidad, la retórica del poder, podemos nosotros evidenciar efectivamente, pues, que hay situaciones contradictorias que evidencian de que la realidad nacional tiene matices. No es blanco-negro, son las dos cosas. Y en el caso del presidente de la República, sin duda de que se puede evidenciar de que más allá del esfuerzo por romper el esquema correísta en muchos ámbitos de su gestión, también ha tenido ciertas continuidades con respecto a dicho régimen. Específicamente en el campo económico, el presidente ha augurado de que próximamente, y ha hablado en este sentido del futuro, se van a abrir ingentes oportunidades de empleo y trabajo. Hace una invitación, ¿no es cierto?, al optimismo de los inversionistas y empresarios y les conmina a que inviertan en el país. Y claro, algunos economistas hacen un análisis también de su perspectiva y de su enfoque económico. Seguramente lo que dice el presidente, las facilidades que vende el país, quizás constituye lo más rescatable. En tanto en cuanto, pues, la política económica del gobierno se está orientando a lo que sería la implementación de políticas ortodoxas muy cercanas al neoliberalismo. Y han visto esos economistas con buenos ojos el acercamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ¿cuáles serían las principales preocupaciones en este tema de políticas ortodoxas del gobierno? Bueno, básicamente que son políticas no innovadoras, no nuevas, no son una novedad. Son políticas que fundamentalmente apuntan hacia lo que sería la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del presupuesto del Estado, que muchos economistas lo ven como una suerte de causa principal de los desequilibrios macroeconómicos, o sea, si el Estado no tiene, digamos, una estabilidad fiscal. Entonces, por eso es que fundamentalmente las políticas ortodoxas se orientan hacia lo que serían políticas fiscalistas, por un lado, y por otro lado, hay lo que se llaman las famosas políticas de ajuste estructural o reformas estructurales de la economía, que tienden a cimentar y afianzar políticas de libre mercado, desregulacionistas de la economía, ¿no? A diferencia del keynesianismo que plantea, por ejemplo, una regulación estatal de la economía. Quizás el último presidente típicamente keynesiano fue Jaime Roldós. El neoliberalismo aboga más bien por una reducción significativa del control estatal sobre la economía. Y ya sabemos lo que eso significó, por ejemplo, a finales de los años 90, el haber dejado sin control el sistema financiero conllevó justamente la crisis bancaria, el famoso feriado de congelamiento bancario. Y en general, donde se han aplicado las políticas ortodoxas, básicamente lo que se hace es, en vez de generar posibilidades de un crecimiento económico
más bien profundizar la recesión económica y consecuentemente el desempleo, que es lo que supuestamente se trata de resolver. Justamente le iba a preguntar dentro de esto, ¿cómo está planteándose la reforma laboral? La reforma laboral es parte de esas reformas estructurales de la economía o del ajuste estructural al que me refiero, que apuntala fundamentalmente a un mayor abaratamiento de la fuerza de trabajo, porque eso significaría la garantía de mejores ganancias para los inversionistas, en este caso los dueños del capital. Sin embargo, otros economistas, justamente los no ortodoxos, suelen criticar esto, porque si usted reduce, ¿no es cierto?, los salarios, los ingresos de los trabajadores, reduce la posibilidad de que esos trabajadores tengan mayor capacidad de compra, es decir, hay una reducción de la demanda. Y si hay reducción de la demanda, pues efectivamente hay una reducción de la producción y consecuentemente una reducción del empleo. A diferencia de los keynesianos que en cambio abogan por incrementar los ingresos de la gente para que tengan posibilidades de comprar más. Más allá de estos efectos, ¿cuáles son concretamente las reformas que se están planteando con respecto a los trabajadores en esto que se da en llamar la flexibilidad laboral? Bueno, de lo que hemos podido escuchar, porque lamentablemente a pesar de que el presidente de la República ofreció ya el envío para su trámite en la Asamblea Nacional, esto no se ha materializado y no se podría llegar todas las reformas, tanto en materia tributaria como en el ámbito laboral, y me parece que a lo que hace referencia Gustavo tiene que ver con estos 3 acuerdos a los que supuestamente se habría llegado ya al interior del Consejo Nacional de Salarios. Uno tiene que ver con el número de horas por día, digamos una flexibilización en la distribución de las 40 horas, pudiendo llegar hasta las 12 horas, incluidos los días sábados, y me parece que esa era una de las principales críticas del sector de los trabajadores, porque esta podría ser una posibilidad para que los empleados, los trabajadores vean reducidos sus ingresos en materia de horas complementarias, extras, etcétera. Claro, usted señala bien, Roxana, hay una flexibilización en cuanto al horario de trabajo. Eso podría implicar de que los trabajadores pierdan lo que sería el adicional por horas extras, porque simplemente ya no habría el pago por horas extras. Este es, digamos, un tema que ha sido muy criticado, sobre todo por el sector sindical. La flexibilización de lo que serían, digamos, las indemnizaciones por despidos, al menos en los nuevos emprendimientos, ya no habría esa posibilidad. Incluso se habla de un periodo de prueba de 3 años. Si tranquilamente puede despedirse a un trabajador de 3 años y no tiene absolutamente... El tema de la estabilidad laboral se ve muy afectado. Claro, es decir, se apuntalaría hacia lo que podría ser una precarización, ¿no es cierto?, de la relación laboral. Para ser exactos, informar lo más cercanamente posible a la verdad, a lo que se conoce. En realidad lo que se está planteando es una flexibilización en el sentido de que los trabajadores, en mutuo acuerdo con la empresa, puedan asumir turnos de trabajo de hasta 12 horas. Y mientras estos turnos de trabajo completen las 40 horas, se considera jornada normal. Pero si es que van más allá de las 40 horas, se mantendrá el pago y cobro, por supuesto, por parte de los trabajadores de las horas extras. Pero yo entiendo, Gustavo, que por ejemplo ahora un trabajador, si trabaja un día 8 horas, y si es que la jornada se extiende a 9, 10 horas, y ya implica, ¿no es cierto?, un adicional. Claro. Pero si se acuerda 12 horas en una jornada, pues ya no habría esa posibilidad. Pero además sería con la limitación siempre de las 40 horas no, sin duda, máximo. Claro, si se pasa a las 40 horas, sin duda tendrá derecho pues, al extra, ¿no? Bueno, quizás aquí habría que señalar, se habla del mutuo acuerdo, ¿no? Siempre, a veces el discurso del poder también muestra ciertas falacias. O sea, sociológicamente nosotros sabemos de que en toda relación humana hay relación de poder, ¿no? Alguien tiene mayor capacidad de imponer su voluntad. Y sin duda que en la relación trabajo-capital ni siquiera uno puede dudar de que quien tiene el poder es el dueño del capital. Entonces, eso impediría la viabilidad, efectivamente, de que haya un previo acuerdo, porque simplemente pues habría la presión sobre el trabajador de que eventualmente podría ser despedido si es que se niega, ¿no es cierto?, a cumplir la jornada que la está proponiendo el dueño del capital. Esa es la realidad, así funciona el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Ahora, el gobierno se encuentra en esto también, en el tema empleo, en una grave encrucijada. La promesa del gobierno es de generar 500,000 plazas de trabajo y se reconoce a través de cifras oficiales que apenas en ya la mitad del periodo se han generado 70,000. Supongamos que sea verdad la cifra de 70,000. Sin embargo, hace algunos meses
el INEC, no una organización ajena al Estado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, señaló de que solamente en un año se perdieron 180,000 plazas de trabajo. Entonces, en realidad, ha habido pérdida de trabajo. Un saldo negativo. Exactamente, un incremento del desempleo. Amén de que hay que recordar que la promesa electoral del presidente Moreno fue crear 250,000 trabajos por año. Si ha transcurrido 2 años, esto implicaría que para hacer proyecciones en función de los 4 años debe haberse creado 500,000 de puestos de trabajo. Eso no ha sido posible, difícilmente va a ser posible si es que se implementan también estas políticas ortodoxas, porque la historia ha demostrado que estas políticas más bien son recesivas, ¿no? Más bien reducen, contraen la demanda y no la aumentan, que es lo único que podría incrementar precisamente las posibilidades de empleo. Y el país vivió estas políticas años 80, años 90, los primeros años del siglo XXI, incluso con el agravante que esto tuvo consecuencias políticas como la caída de 3 presidentes de la República, y en otros lados también se han dado conflictos sociales, conflictos de gobernabilidad y caídas de presidentes de la República. Sin embargo, hay que decirlo también con honor a la objetividad, este gobierno está atado, ¿no es cierto?, su supervivencia está atada al hecho de implementar este tipo de políticas, porque la base social de este gobierno son justamente los grandes grupos empresariales, con los cuales ha llegado a acuerdos. Recordemos que estos grupos están representados orgánicamente en el gobierno, en algunos ministerios, comenzando con el más importante del Frente Económico, que es el Ministerio de Finanzas. Nada más y nada menos que quien fuera presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy funge de ministro de Finanzas, Richard Martínez. El propio vicepresidente de la República se debe precisamente a ese sector. Es decir, lo que podría uno plantear una suerte de autonomía relativa del poder económico con el poder político, se ha diluido. Hoy, representantes conspicuos del poder económico están dirigiendo desde el poder político las políticas económicas. Por eso es que resulta risible de que en este escenario se plantee el tema del acuerdo nacional, cuando ya las políticas están definidas. Y en lo económico, que es lo más grave, es lo que se viene, la profundización y afianzamiento de la política extractivista. Es decir, al país se le va a potenciar en la reparamentización de la economía, sí, petróleo y minería. Vamos a tratar sobre este tema para cerrar nada más este asunto relacionado con el trabajo, el medio empresarial, el sector productivo. El día de ayer conversábamos con uno de sus colegas, un economista de la Universidad de Cuenca, destacaba que esto de la flexibilización laboral, la reducción del tamaño del Estado, los acuerdos de comercio bilaterales, todo esto iban a dar frutos para catalizar algo la economía, pero reconocía también de que no hay cambios en la matriz productiva, de que Ecuador sigue siendo esencialmente un país que vende commodities y que mantiene balanzas comerciales negativas con la mayoría de países, lo que le obliga al gobierno a mantener medidas como el ISD para proteger la salida de divisas. Asimismo es la competitividad de los productos ecuatorianos, de los exportadores, está, digamos, totalmente en desventaja, ¿no es cierto?, en el mercado. Es decir, Ecuador no se potencia. Lo único que podemos hablar es de ahorro, pero no de generar mayor riqueza. Claro, ahorro, no inversión, que sería lo deseable, ¿no? Más bien eso está bastante limitado. Y sobre todo, digo, y básicamente la inversión a la que se apunta es la inversión justamente en mayor extractivismo. Tanto en el ámbito, digamos, del exactamente, petróleo. Eso nos lleva al extractivismo, que es aparentemente la única esperanza del gobierno de generar mayores ingresos para el país. Claro, este gobierno, digamos, ya no habla de la retórica del cambio de la matriz productiva a la que usted se refería bien, Gustavo, ¿no?, como lo decía el gobierno de Correa. Quizás es una muestra de realismo entender de que estamos atados a seguir explotando los productos primarios, materias primas como el petróleo y en este caso como los recursos mineros. Y lo que más me llamó la atención y es preocupante en el discurso del presidente es, de alguna manera, aquello de que la minería va porque va, hasta el punto de presionar, diría, a la Corte Constitucional, de que cuidado se atrevan, más o menos en líneas podría leerse de esa manera, a dar un dictamen que suponga incumplimiento de los compromisos del gobierno con las empresas mineras. Porque si así es, entonces que la Corte Constitucional consulte al pueblo cómo se han reemplazado los recursos que no se obtienen por parte de la minería. Es una barbaridad. Y sin embargo se habla de que estamos ya en la reinstitucionalización del país.
En un país realmente reinstitucionalizado no puede un órgano del poder público combinar, presionar, como alguien diría incluso chantajear a otro poder del Estado de qué es lo que tiene que hacer, bueno, cómo tiene que ser su dictamen. Se va a poner a prueba la Corte Constitucional. Mucha gente confía en la Corte Constitucional. Mucha gente confía en ella, hay que esperar que no defraude. Veamos qué es lo que pasa. Yo personalmente creo, porque quizás en el ámbito ya de lo político, que ha sido la gestión también de este gobierno, se ha hablado mucho de la reinstitucionalización, que el país ya está reinstitucionalizado. Yo digo, el país ha avanzado muchísimo en la descorreización, pero no necesariamente la descorreización significa la reinstitucionalización. Ya no es Correa, ya no es el correísmo, pero otras fuerzas sociales y sobre todo fuerzas políticas, partidos, hoy están controlando las instancias del poder público y sobre todo las instancias del control del Estado. Aquí les pongo un ejemplo sencillo. Antes teníamos un Consejo Nacional Electoral correísta, hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral anticorreísta y muchos de sus miembros hacen vocería política, hacen discurso política. Antes teníamos una Corte Constitucional correísta y yo me atrevería a decir quizás no tengamos una Corte Constitucional también morenista, ¿no? No se trata de tener instancias del poder público ni correístas ni anticorreístas, ni morenistas ni antimorenistas, simplemente despolitizadas, despartidizadas, independientes, como ha sido la inspiración y como efectivamente marca la verdadera reinstitucionalización del Estado. Con respecto a estos mismos temas y la Corte Constitucional dio señales ya al intentar minimizar las exigencias que existen para una consulta popular en la recolección, por ejemplo, de cientos de miles de firmas. Hay ciertas señales positivas que se han dado ya desde este organismo. Sin duda, son señales, pero que habrá que ver si efectivamente se consagran finalmente en la realización de estas consultas. Yo pienso que el tema minero es un tema álgido, un tema sobre el cual... gigantescos intereses. Exactamente. Entonces, habrá que ver si la institucionalidad del Estado logra sobrepasar esos fuertes intereses y no termina funcionalizándose a esos intereses sobre la base de que lo que hace el Estado no es algo asexuado políticamente, no es algo neutro. Siempre ahí hay una colonización del poder en las decisiones. No solamente en el Estado ecuatoriano, así funciona casi todo Estado en el mundo. Son los poderosos intereses económicos los que finalmente logran virar las decisiones desde el poder político. A no ser que exista la presión de los respectivos públicos, una fuerte movilización social, una sociedad civil activa, una ciudadanía participando, digamos, ahora, de una manera constante. Quizás, Marco, eso es lo que le va a tocar a la provincia de la Suay, luego de haberle escuchado al presidente de la República, Lenín Moreno, en referencia a los proyectos estratégicos y a la situación específica que está viviendo la provincia de la Suay con la consulta popular frente a uno de los proyectos, al proyecto Loma Larga, Quimsacocha, y la situación de parálisis de las actividades mineras en Río Blanco, justamente por un dictamen de la Corte de Justicia en este caso. ¿Cómo va a avanzar esto? ¿Cuáles son los criterios que tiene usted al respecto? Porque además vale la pena recordar que en esta política minera que solicitó el presidente de la República ya se advertía o ya advirtió el ministro de Energía, Carlos Pérez, sobre la eliminación de estas consultas cuando se trate de este tipo de proyectos, sobre todo los proyectos estratégicos que nos ha venido insistiendo el gobierno y lo ratificó el presidente de la República en su informe de que van porque van. Así es, eso implica ya en términos, digamos, del proceso político, de que no va a reconocerse el pronunciamiento realizado por la mayoría del pueblo de Girón. Y el gobierno, pues, que es el que tiene la administración del uso de la fuerza pública está bajo el control, ¿no es cierto?, de la decisión y la dirección del gobierno, tratará efectivamente de viabilizar de que esos proyectos mineros se realicen. Frente a eso, ¿qué quedaría? Efectivamente, pues, digamos, la resistencia, ¿no?, de quienes se oponen a los proyectos mineros sobre la base de defender las fuentes hídricas del cantón y la provincia de la Suay. Y por lo tanto, el tema con el que tendrá que dirimir y sobre el cual tendrá que lidiar el prefecto Yacu Pérez es bastante, digamos, complicado. El tema de hacer que la provincia de la Suay sea respetada en su pronunciamiento, si es que finalmente logra materializarse la consulta provincial sobre el tema minero, y eso tiene que contar con el apoyo activo, permanente, yo diría incluso masivo, de quienes votarán
a favor de la defensa de los recursos y las fuentes hídricas de la provincia de la Azuay. Va a ser un tema, digamos, complicado para la provincia, ¿no? Ahí se está, como usted señaló bien, dirimiendo intereses fuertes. Entonces el enfrentamiento va a ser contra no solamente poderes económicos, sino incluso también contra la visión de un poder político que tiene atada su gestión económica al tema del extractivismo. Otro aspecto que nos gustaría conocer su punto de vista, sociólogo Salamé, es sobre el discurso del gobierno. Hay una especie de verborrea confusa que se utiliza, se habla abiertamente en el mensaje presidencial de una ampliación del área del Yasuní, se dice por parte del presidente de que no se harán trabajos mineros, no se aceptará minería en donde no debe hacerse sin especificar en dónde, pero hay cierta torpeza en la comunicación, pues los decretos dicen otra cosa, o el doble discurso se evidencia cuando personajes del gobierno como el ministro Carlos Pérez o Santiago Cuesta hablan con candidez, no sé si pragmatismo o desenfado, y dicen totalmente lo contrario. Bueno, sin duda, creo que no es la primera vez lo del discurso que hace evidente lo que usted señala muy bien, un doble discurso de parte del presidente de la República y en general del gobierno. Ahí hay un juego de intereses, ¿no? Finalmente, ¿quiénes se impondrán? Yo pienso que el presidente Moreno está secuestrado por esos intereses. Por intereses, ¿no es cierto?, que responden a poderosos grupos económicos, incluso del capital transnacional, ligado, en este caso, al tema minero y petrolero. Y por eso mismo es que al mismo tiempo que habla, ¿no es cierto?, de ampliar la zona intangible y hace autorizado la explotación en el área de amortiguamiento de la zona de Yasuní. Es tan contradictorio como cuando habla de los viejecitos, de defenderlos, ¿no es cierto?, en el programa Mis Mejores Años, y no se paga a los jubilados, que el mismo día, ¿no es cierto?, del discurso presidencial estaban, digamos, posicionados en las afueras de la Asamblea Nacional haciendo una huelga de hambre. Es tan contradictorio como cuando fue el candidato presidencial decía que ningún joven que quiere estudiar a la universidad quedará fuera de estudiar a la universidad, y lo que se ha hecho más bien es fortalecer el impedimento para que los jóvenes puedan tener mejores posibilidades de ingresar a la universidad. Permítame que una pequeña digresión, Gustavo, ya que venimos de la academia y nosotros hemos asistido a estos debates en el seno del Consejo Universitario. El gobierno actual ha terminado, en vez de cumplir la promesa ícono para la universidad, que era crear 40 universidades, ha terminado enrevesando, complicando, dificultando mucho más que en el correísmo la entrada de los jóvenes a la universidad. Porque ahora se ha institucionalizado un doble examen de ingreso, un doble filtro. El de la CENACYT por un lado, ¿no?, y por otro lado, a través de algunas universidades que están planteando otro examen que llaman examen de admisión. Doble examen de ingreso, doble examen de admisión. Y ahora, en este año, cuando los jóvenes recién estaban queriendo superar el ajetreo, el estrés, la tensión que significa el examen ser bachiller, antes de eso, antes incluso de que se gradúen de bachilleres, ya les cae un examen previo, el llamado examen de admisión, ¿no es cierto?, de algunas universidades, entre otras la Universidad de Cuenca, con absoluta insensibilidad social, yo diría una ceguera moral. Aquí solamente para tomar una arista de este gran problema que realmente merece otro espacio para analizar los sociólogos Alamea, estos dobles filtros que se están poniendo ahora, nos preguntamos cómo afectan a los bachilleres de los cantones, de los sectores rurales del país, que evidente e históricamente tienen graves deficiencias con respecto a la formación que pueden recibir en los medios educativos en las ciudades. Le afecta de manera totalmente mucho más agrandada, ¿no? Mucho más evidente. Incluso salió un reportaje, me parece, en el Diario Expreso hace unos días, o el Diario Mercurio, no me acuerdo exactamente, donde un colegio fiscal distinguido de acá de Cuenca ocupaba el puesto 22 en cuanto, digamos, a una evaluación de las pruebas realizadas por el INEVAL. Es decir, la educación pública no está precisamente garantizando la calidad, lo cual significó que efectivamente hubo un pito también en la reforma educativa del correísmo para plantear esa posibilidad. Hoy la educación universitaria es gratuita, pero cada vez más excluyente. Más elitismo. Más elitista, sin duda, ¿no? Y lo que se está empeñándose el sistema de educación superior es en consolidar ese mayor elitismo, dejando de lado a miles de estudiantes. Entiendo que ahora más de 20.000 estudiantes aspiran a un cupo a la universidad y seguramente 18.000 quedarán fuera del sistema universitario. ¿En qué condiciones? De total indefensión. No pueden estudiar, no pueden trabajar.
yo me imagino la sensación de fracaso, de frustración a los 18 años que deben tener esos jóvenes. Y sobre todo yo creo que hay que pelear y luchar, ¿no es cierto?, desde la academia para que se devuelva a las universidades, en el marco de la devolución de su total y plena autonomía, la posibilidad de que ellos manejen el sistema de admisión con examen único, como era antes, y que tuvo buenos resultados, antes de que se politice y se partidice el mundo universitario desde el correísmo con la creación de la famosa CENACYT, por ejemplo. Así es. En todo caso, no quisiéramos también dejar un pequeño espacio dentro de este diálogo, sociólogo Salamé, en los poquísimos minutos que nos quedan, para un análisis suyo sobre lo que está sucediendo en los dos gobiernos autónomos descentralizados principales en esta ciudad, el gobierno municipal y la prefectura provincial. Bueno, no obstante que, digamos, han concurrido pocos días, ¿no es cierto?, para la emisión de una interpretación valorativa con contundencia. Sin embargo, podríamos hacer un acercamiento interpretativo respecto a estos primeros días, señalando de que en el caso del gobierno provincial se han adelantado algunas decisiones importantes. Yo creo que buena parte de ellas en coherencia con lo que fueron las propias ofertas de campaña. Un prefecto que ha limitado a la mitad su sueldo, ¿no es cierto?, mensual. El hecho de que se ha ratificado en que se va a eliminar la tasa solidaria, esa va a ser la propuesta a la Cámara Provincial. Se ha firmado algunos convenios con universidades para ver el destino, por ejemplo, de asfaltar o para generar un plan de desarrollo provincial. Además, el anuncio de una ordenanza para limitar y eventualmente eliminar el uso de fundas plásticas. Digamos en la provincia de la Azuay. Hay consecuencia entre lo que fue el discurso político electoral con lo que se está haciendo. Han habido anuncios en ese sentido, ¿no es cierto? Y se han tomado ya decisiones claras, evidentes, aunque quizás habría que esperar anuncios respecto a cómo se va a enfrentar el tema, por ejemplo, de la vialidad provincial, de qué forma, con qué recursos, el tema del riego en la provincia, el tema de las medidas para generar un esquema de desarrollo económico productivo, todos estos que son roles, ¿no es cierto?, propios y específicos. Nos habló ayer de ciertas corrientes que quieren convertirlas en políticas, en gestión ante el gobierno para lograr una segunda independencia de la Azuay, decía, en este caso en materia financiera. Bueno, tiene una fuerte carga simbólica, ¿no es cierto?, esa expresión. Y yo creo que si hablamos de provincias relegadas, sin duda la Azuay creo que es una evidencia de ese descuido que ha habido del gobierno central y cómo el centralismo nos ha tratado, ¿no? En eso creo que hay plena conciencia de los sectores que hoy forman la clase política a nivel provincial, de que así mismo tiene que ser, ¿no? Entonces nos queda una lucha no solamente por los recursos, hablamos por el tema minero, hay cosas pendientes, ¿no? Pero creo que se va actuando con coherencia hasta este momento a nivel provincial. ¿Y el gobierno municipal? Y a nivel del gobierno municipal, lo que hemos sido testigos es quizás de dos iniciales reuniones del Consejo Cantonal un poco conflictivas. La primera, ¿no es cierto?, al no haberse elegido a una mujer en condición de vicealcaldesa, hay un tema controversial, polémico, respecto al tema de la paridad de género, no obstante de que la cosa asoma clara en el artículo 317 del COTAC. Sin embargo, eso ha dado pavo a interpretaciones, pues, y a escabullir la posibilidad de materializar esto que es parte, ¿no es cierto?, de un avance en cuanto a derechos democráticos y a la paridad o equidad de género. Eso es un punto. El otro punto tiene que ver con una sesión que incluso fue cuestionada por algún sector de concejales, concretamente de Renacer, de que no se había respetado un previo acuerdo en cuanto a la repartición de las comisiones. Pero anuncios ya en la parte administrativa todavía no han habido claros respecto a cómo se va a conducir la ciudad en temas y aspectos sin duda críticos, comenzando por el tema del tranvía. Ha habido un anuncio de que hay que esperar 7 meses posiblemente para el funcionamiento comercial del tranvía. Sin embargo, en algún medio decía el alcalde que no sabe de dónde salió ese plazo. Exactamente, no sabía quién había dicho 7 meses. Y otros temas, digamos, como el propio tema, digamos, de la defensa del agua, el del ordenamiento urbano, el tema de los mercados, el tema de la movilidad en general, etcétera. No ha habido todavía anuncios. No he escuchado al alcalde estos días hablar, ¿no?, respecto a cosas concretas de cómo se van a direccionar la gestión de estos temas en el futuro. Esperamos que lo haga en los próximos días para tener claridad. Es decir, persiste una alta incertidumbre aún en cuanto a cómo se va a desenvolver. A nivel del gobierno local, respecto al gobierno provincial, sin duda. Así se ve. Gracias por su presencia al sociólogo Marcos Alamea, catedrático universitario.